Voy a continuar. Vamos a ingresar a un tema nuevo, distinto, las ampliaciones de plazo. Está relacionado con lo anterior, pero no nos vamos a referir específicamente a las ampliaciones de plazo por modificaciones. Eso ya lo vimos. Vamos a analizar acá los distintos pedidos de ampliación de plazo que se fueron otorgando o a partir de razones infundadas, que de ninguna manera podrían haberse contemplado siquiera como posibilidad para que se otorguen. Del análisis de cada uno de los casos en que las empresas del Grupo Austral solicitaban alargar los plazos de las obras por motivos aparentes que intentaron justificarse en general en estos temas. Desabastecimiento de insumos y combustibles, incidencia del factor climático, la situación financiera internacional, restricciones a las importaciones, cortes de rutas por conflictos sociales y o gremiales, inconvenientes con la ejecución de proyectos, expropiaciones y o liberación de traza, y ampliación, también, señores jueces, también hubo ampliaciones de plazo en los que no se justificó de manera alguna, no se expresaron los motivos por los cuales sucedía. También tuvimos este tipo de casos. Del análisis que fuimos viendo, señores jueces, se concluye que ni a la contratista, ni a la GBP, ni a la DNB les importó el cumplimiento de los plazos pactados y la obligación de llevar adelante cada una de las obras conforme a los pliegos de bases y condiciones y al contrato que suscribían en cada una de las oportunidades. Es más, de haberse atendido lo que establecían las normas legales, los pliegos, se deberían haber aplicado multas, sanciones por cada una de las demoras que vamos a ir detallando. Y más aún, deberían haberse rescindido los contratos cuando la contratista comenzaba a incumplir con los plazos en cada una de las obras que tenía adjudicada. Si esto, señores jueces, hubiese sucedido cuando correspondía, el perjuicio sería mucho menor al que pudimos constatar en estas actuaciones. Vamos a ver también que las razones esgrimidas por la contratista para ampliar los plazos son infundadas, sin respaldo documental, y son realizadas de manera extemporánea y sin ningún tipo de control. Para que quede claro esta cuestión, vamos a ver qué es lo que establece la ley cuando se producen incumplimientos en el contrato y qué debió haber realizado la Administración Pública frente a los obscenos incumplimientos. Empecemos por la Ley de Obras Públicas Nacional, artículo 39, ahí lo tienen exhibido. Dice: el contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, averías o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables, cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administración o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública. Y después explica qué se considera caso fortuito o fuerza mayor, qué se requiere, ¿no? Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de la licitación, y los acontecimientos de origen natural, y quiero recalcar esta palabra, extraordinarios y de características tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir los efectos. Y sostiene que para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos de cada obra. Veamos qué dice la Ley de Obra Pública, que decidieron aplicar de manera ilegal en las obras licitadas en Santa Cruz por la GBP. Artículo 46 de la Ley 2743. Dice: las demoras ocurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales darán lugar a la aplicación de las penalidades que fije la reglamentación de la presente ley o el respectivo pliego de licitación, salvo que dichas demoras, y fíjense, esto es lo que tenían que hacer,
fueran motivadas por causas debidamente justificadas y aprobadas por la administración. El contratista se constituirá en mora por el solo vencimiento de él o de los plazos estipulados en el contrato y está obligado al pago de las multas que correspondan y le sean aplicadas. El artículo 48 dice: el contratista está obligado a denunciar y a poner en conocimiento de la administración todo caso fortuito o situación de fuerza mayor que pueda afectar la obra a su cargo. Y fíjense, la obligación era dentro del plazo de 15 días corridos desde la producción del hecho. Tenía 2 semanas para denunciar el hecho o la situación de fuerza mayor, indicando las consecuencias, y además, y agrega a la ley, indicando las consecuencias que el mismo puede tener sobre la obra. Indicando las consecuencias que puede tener sobre la obra. Vencido el plazo establecido, no se admitirán reclamos fundados en caso fortuito o fuerza mayor no denunciados. Vencido el plazo, no se van a admitir estos reclamos. Como vemos, ambas leyes son restrictivas, muy restrictivas, y exigen justamente para evitar abusos y arbitrariedades, como los que observamos de manera sistemática en cada una de las obras, que el contratista apruebe ese caso fortuito o fuerza mayor en un plazo determinado, 15 días. Es decir, pone en cabeza del contratista la carga de la prueba de la situación de fuerza mayor o caso fortuito, que impidió cumplir con los plazos estipulados en el contrato, y le coloca para ello un término fatal para denunciarlo. Ahora, no obstante la claridad que tiene la norma, vamos a ver que la administración, en connivencia con Lázaro Báez, desatendieron la ley, los plazos, encubrieron las demoras, todo para evitar que fuera puesta al descubierto la falta de capacidad que tenían sus empresas para poder cumplir con las obras conforme se había comprometido. Más allá de la claridad de las normas y de las normas que citábamos y lo restringido que es la aplicación de lo que estamos viendo, nos resulta importante destacar y exhibir qué es lo que establecían los contratos que las partes suscribieron y que fueron homologados en la mayoría de los casos por la vialidad. Fijemos, los números de los contratos suelen variar. Artículo séptimo, en otros puede ser que sea distinto, ¿no? A veces tiene una pequeña variación. Lo que no cambia son el sentido ni las cláusulas, pero a veces el número de artículos sí. Artículo séptimo. La contratista deberá tomar las previsiones necesarias para continuar los trabajos. Y fíjense, dice, cualquiera sea las condiciones que imperen en la zona. Tomar las previsiones para continuar los trabajos, cualquiera sea las condiciones que imperen en la zona, y que no constituyan caso de fuerza mayor por este artículo 39, inciso B, de la ley 13064, los cuales no darán motivo a ampliaciones de plazo, fijado para la terminación de los trabajos. Y en esos casos debe la contratista adoptar las previsiones del caso para mantener las tareas y ampliar, si fuera necesario, la jornada normal de labor al efecto de su estricto cumplimiento. Es decir, si hay algún problema, no puede alterar los plazos, pero le dan la posibilidad de ampliar las jornadas laborales al efecto del estricto cumplimiento, sin que ello dé derecho a modificación de los precios contractuales ni a reconocimiento alguno por la adopción de tales medidas. Y la cláusula siguiente, en este caso que estamos exhibiendo número 8, dice que en caso de las condiciones climáticas extremas, distintas a las que se prevén en la documentación del proyecto, la Administración podría a su solo juicio evaluar las razones que fueran motivo de atraso en el cumplimiento del plazo establecido. Como se observa, el contrato, siguiendo los términos estrictos de las leyes analizadas, son restrictivos, al punto tal que en el contrato se maneje de manera contundente y sin que pueda prestarse a confusión, que el contratista debe continuar los trabajos independientemente de las condiciones que imperen. La salvedad es situaciones de fuerza mayor que no van a dar lugar a ampliaciones del plazo. El contratista debe optar
previsiones para mantener las tareas. Inclusive puede ampliar el plazo de la jornada si es necesario. Es decir, solo se analizarán ampliaciones en caso de condiciones climáticas extremas, no contempladas o previstas en el documento del proyecto. Como se observa, el contrato exigía, antes de que se solicitaran las ampliaciones, que las empresas se esforzaran por cumplir lo acordado. Y le dan herramientas, la posibilidad de ampliar las jornadas laborales, por ejemplo. Y también le exigen que tomara las determinaciones necesarias para poder superar esos inconvenientes. Como se observa, señor juez, el contrato exigía, antes de que se soliciten ampliaciones, que las empresas se esfuercen por cumplir con el plazo acordado. Y hasta lo combina de manera directa, pues utiliza el vocablo debe ampliar el plazo de jornada en caso de considerarlo necesario. Y así cumplir con los plazos previstos en el contrato. Y esto es así sencillamente porque los pliegos de bases y condiciones así lo disponían. Podemos ver el artículo 100, contempla la posibilidad 100 de los pliegos de bases y condiciones. Contempla la posibilidad de variar el horario de trabajo habitual en la empresa contratista. El 101 establece que podía modificar horarios de la supervisión de obra por parte de la administración. No los voy a leer todos. Quiero decir algo también con relación al articulado que estamos mencionando. Las disposiciones son similares, muchas veces cambia el articulado, el número de artículos, porque estamos hablando de 51 licitaciones distintas. En definitiva, una lógica hermenéutica de todas las normas con la cláusula séptima o octava de los contratos, que establece la obligación de ampliar la jornada laboral, no deja margen de duda de lo restrictivo que resultan las ampliaciones de plazo. Y dada que absolutamente todas las ampliaciones que fueron solicitadas por las empresas no se ajustaban a los términos que estamos exponiendo, es que bajo ningún punto de vista debieron ser autorizadas por la Administración. La Administración provincial y nacional debieron denegar las ampliaciones de plazo solicitadas por las empresas, aplicar multas, sanciones, rescindir los contratos por falta de cumplimiento de los plazos de ejecución que se habían acordado. Y digo, a pesar de los incumplimientos de las empresas de BAES, no tenemos constancia de que durante 12 años se haya aplicado una sola multa o alguna sanción, o un llamado de atención o apercibimiento a las empresas. Y esto, señores jueces, es grave, no solo por la falta total de control que exhibe esta situación, y la connivencia que también se pone de manifiesto entre el Estado y el contratista amigo y socio comercial de los máximos mandatarios del país, sino porque si se hubiese procedido conforme lo establecían las leyes, los pliegos de bases y condiciones y los contratos, no estaríamos hoy lamentando el sideral perjuicio que se ocasionó a las arcas del Estado Nacional. Esto que estamos viendo y que vamos a ir ampliando a poco, al igual que las modificaciones de obra, tuvo consecuencias también en las redeterminaciones de precios, ya que al justificar ilegalmente las ampliaciones de plazo, se redeterminaron precios cuando en rigor de verdad la normativa establecía que no debían redeterminarse precios cuando los retrasos eran por culpa del contratista. En definitiva, las 51 obras ejecutadas y analizadas en esta causa, pudimos corroborar que no solamente no cumplieron los plazos, solamente lo cumplieron en 2 obras, nada más. Ninguna de estas 2 obras donde se cumplieron los plazos eran obras viales, eran obras de canteras. La DNB número 11.707, revelación de canteras de la Ruta Nacional número 3, Firroy Río Gallegos, y la DNB 1613, restauración y remediación de canteras en Ruta Nacional 3. Recordemos, señores jueces, que estas obras, según se acreditara, y que ya expusimos, no fueron más que una mentira, una excusa para extraer ilegalmente fondos del Tesoro Nacional.
El resto de las obras, me refiero a las 49 obras adjudicadas, sufrieron distintas alteraciones contractuales que reiteradamente prorrogaban la ejecución de las obras y también su conclusión. Y antes de pasar a analizar cada uno de los motivos que fueron invocados por las empresas para extender el plazo de las 49 obras, es importante remarcar que en ningún caso las empresas justificaron y probaron la causal o el motivo que esbozaban, conforme lo establecían las leyes que acabamos de mencionar. Ni siquiera han aportado documentación respaldatoria suficiente que permitiera contemplar la posibilidad de ampliación de plazo por fuerza mayor. Por esto, señores jueces, nunca debieron justificarse y autorizarse estas extensiones de plazo. Vamos a ver, señores jueces, ahora a continuación, un cuadro que ilustra el sistemático incumplimiento de los plazos por parte del Grupo Austral, en meses y en porcentaje total. Esto va a graficar de alguna manera para cualquiera que lo observe la forma sistemática en que las empresas de Lázaro Báez incumplieron los contratos y cómo fue beneficiado Lázaro Báez por la administración pública. En este cuadro, si bien no la voy a analizar acá, están incluidas también las modificaciones de obra. Fíjense, los plazos. 19 meses, 19, 90, 35, 39 meses, de 30 a 70 meses, de 24 a 33, de 30 a 72, de 24 a 69 meses, de 18 a 122, de 24 a, 130, a 53, de 36 a 112, de 30 a 109 meses, de 20 a 22, de 24 a 83, y así podemos ver cada una, de 36 a 120 meses. Bueno. Cuando uno observa estos cuadros, los datos duros de las ampliaciones de plazo sistemáticas que se fueron otorgando, no puede menos que sorprenderse y también escandalizarse, señores jueces. Todas las obras fueron otorgadas en Santa Cruz. Durante 12 años de gobierno de los presidentes Néstor Kirchner primero y en 2 mandatos Cristina Fernández. Y a pesar de los constantes incumplimientos y que era más que visible que no tenían capacidad para hacer las obras, le siguieron dando contratos de forma indiscriminada, todos pagados con fondos del Estado, con el consecuente perjuicio, y las obras, muchas obras, 24, terminaron siendo abandonadas, a pesar de que se le pagaba en tiempo y forma todo lo que hacían. Vamos a ver los motivos que se fueron invocando para ampliar los plazos. Para realizar un análisis exhaustivo, procedimos a identificar cada expediente de ampliación de plazos y luego cada una de las causales invocadas por la empresa para justificar tamaña prórroga de los plazos de ejecución de las obras. Y quiero hacer una aclaración que vale para todas, y que en algunos casos, señores jueces, se invocaba alguna única razón para la ampliación de plazos, por ejemplo, la situación financiera internacional. Pero en otros se invocaba, se solicitaban ampliaciones de plazo, invocando una multiplicidad de causales, todas en la misma nota de pedido, y que luego la administración aprobaba en su totalidad. Nosotros hicimos el desglose de esto, analizamos cada una de las causales generales que se van esgrimiendo y sin justificación adecuada en las 49 horas. No las analizamos todas juntas, sino que hicimos un desglose de causal por causal. Y después vamos a ver cuántas veces se fue utilizando el recurso para obtener esta deseada y necesaria ampliación de plazos. Vamos a comenzar con el desabastecimiento de insumos y combustibles. Esta, señores jueces, el desabastecimiento de insumos y combustible, después de ver todos los expedientes, vimos que fue una de las principales justificaciones que utilizaban para ampliar sistemáticamente los plazos en 30 horas. 30 horas. Para justificar las demoras, utilizaban artículos periodísticos, aducían problemas de desabastecimiento, producto de conflictos sociales, corte de ruta, problemas con distribución de insumos
o combustibles por parte de proveedores. Cuando se analizan los pedidos, realmente no se entiende muy bien, sinceramente, ¿no? Falta de insumos, por ejemplo. Falta de insumos. En rigor de verdad, desconocemos cuáles son, qué es lo que faltaba, en qué cantidad, desde qué fecha faltaban, cómo sabían o cuál era la previsión para que en determinado momento ese faltante de insumos, que desconocemos cuál era, tendrían que haber especificado qué insumo se refería, qué es lo que faltaba, cómo se va, cuándo iba a estar nuevamente disponible. Porque esto último, en definitiva, es algo imprescindible para poder justificar el lapso pedido de ampliación y poder hacer esta evaluación por parte de las autoridades. No se sabe qué insumo, no se sabe qué falta, qué cantidad, cuál es el perjuicio que provoca. Falta de insumos. Ya explicamos, los pliegos de bases y condiciones de las mismas obras no permitían ampliar plazos de las obras por estos motivos. Expresamente obligaban a la empresa, los pliegos particulares, a asumir la responsabilidad del traslado de los materiales, es decir, de los insumos, del combustible, de los repuestos. Para ello indicaban que el oferente, y soy textual, asume la responsabilidad de la procedencia prevista para los distintos materiales, como así también del medio empleado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no darán derecho a reclamo alguno al contratista. Señores jueces, las causales invocadas para justificar la demora no representaban un supuesto de fuerza mayor. No solo no estaban contempladas en los pliegos, no fueron tampoco acreditadas, tampoco se denunciaron de manera inmediata. 15 días corridos del momento de producido el acontecimiento, tal como establecía la ley provincial que decidieron aplicar. Y quiero decir más, la prueba más clara de esto que estoy diciendo es que, de que era una mentira, para ir extendiendo sin edie los contratos, sin justificación real, es que del análisis de los planes de trabajo de la totalidad de las obras pudimos corroborar que mientras las empresas cobraban certificados, por ejemplo, por el ítem movilización de obras, a la vez solicitaban en otras ampliaciones de plazo, ausiendo falta de insumos y combustibles. Movilización de obra implica traslado de maquinarias, las maquinarias viales a la obra. O sea, hay falta combustible para unas cosas y para otras no. Por supuesto que la movilización de obra se certificaba rápido porque era el 5% del monto total del contrato. Lo certificaban a los 2 días. Y vamos a ver, por ejemplo, para la obra DNB 4195 del 2008, se certificó el 100% del ítem movilización de obra durante el mes de diciembre del año 2007, mientras que en paralelo ampliaban los plazos de obra durante el mismo mes en la obra 1832 del 2006. Expediente de ampliación AGBP 469.199/07. Y a fines de noviembre del mismo año ampliaron el plazo acusando falta de combustible de la obra 732. Expediente AGBP 468.880/07. Lo mismo sucede para la obra DNB 16.957 del 2008. Se certificó el 100% de movilización de obra en el mes de julio del 2008. El 100%. 5% del monto de contrato que lo cobraban enseguida. Mientras que ampliaban los plazos de la obra para esa misma fecha, por ejemplo, de la obra 1832/06, expediente de ampliación 471.044 del 2008, y en la DNB 12.993 del 2007, expediente de ampliación 471.585 del 2008. Vamos a ver más. ¿Se acuerdan que hablamos? Hace un rato hablé de las modificaciones de obra. Hice referencia al asfalto modificado, hice referencia a la empresa MIP.
sociedad anónima, propiedad de la familia Báez. Martín Báez, Luciana Báez y César Andrés eran los propietarios de esa firma. Señores jueces, al menos en 4 ocasiones verificamos que para justificar problemas de provisión de combustibles, Austral Construcciones utilizaba notas de MIP Sociedad Anónima, empresa distribuidora mayorista de Lubrax en Santa Cruz. Y ahora, como ya hemos expuesto, los accionistas de esta empresa eran los hijos de Lázaro Báez. Martín Antonio Báez, Luciana Báez, y también el contador del Grupo Austral, César Gerardo Andrés. Hablamos mucho el primer día de César Gerardo Andrés. Por lo tanto, como vemos, justificaban las ampliaciones de plazo con notas elaboradas por sus propias empresas. O sea, no existía YPF, no sé, MIP, falta de combustible. Y esto se replica en los expedientes AGBP 464-588-2006, correspondiente a la obra DNB 8460 del 2006. El expediente AGBP 458-976 del 2012, correspondiente a la licitación DNB 13154 del 2007. El expediente AGBP 458-672 del 2012, correspondiente a la DNB 2253. El expediente AGBP 457-983 del 2012, correspondiente a la DNB 12310/2007. Vamos a otro insumo, asfalto modificado M3. Ustedes recuerdan que se modificaron las obras, por ejemplo, circunvalación de Caleta Olivia, a los 5 años, para introducir una novedosa tecnología, el asfalto modificado M3, 5 años. 2 meses después que tenía que haber terminado la obra, estaban viendo a ver qué utilizaban. Lo proponen, la empresa Lázaro Báez, lo propone, adjunta la documentación del proveedor de este asfalto. Bueno, lo que dije recién respecto al combustible también sucedió respecto de esto, ¿no? Para la exorbitante ampliación de plazo que sufrió la obra 16.957/08 en el expediente AGBP 461.035, mediante la cual le ampliaron el plazo de 39 meses, más de 3 años, señores jueces, duplicando el plazo original y pasando en esa ocasión de 74 a 113 meses. En dicho expediente invocaron, entre otras cosas, la falta de provisión de asfalto modificado AM3 por parte del distribuidor. ¿Quién era el distribuidor? Sí, MIP Sociedad Anónima, el mismo grupo empresario. Fíjense lo absurdo de lo que sucedió en esta obra. Primero, Austral Construcciones aduce la necesidad de incorporar nueva tecnología mediante la modificación de obra en el expediente AGBP 457-796 del 2011. Introdujo la cotización del asfalto AMP, proporcionado por la empresa MIP y que utilizaría para seguir ejecutando la obra. A los pocos meses de haber incorporado a la obra la utilización de este asfalto modificado AM3, que supuestamente traería aparejada la optimización de los trabajos, ¿saben qué dijo la empresa a los pocos meses, señores jueces? Todo lo contrario a lo que había afirmado al modificar la obra. Adujeron la falta de provisión del asfalto modificado. ¿Entienden lo que estoy...? No, que yo digo, ¿me estoy explicando bien? No sé si me estoy explicando bien. Piden el cambio de este asfalto y después dicen que no lo tienen. Es de su propia empresa, que cotiza el precio de forma unilateral. Absurdo, burdo. Así, señores jueces, de esta manera lograron extender al doble el plazo de esta obra. En definitiva, estas acciones carecen por completo de razonabilidad y básicamente por 2 motivos. Por un lado, porque no es razonable aceptar como causal de ampliación de plazo la falta de combustible
para la postergación de plazos. Y por otro lado, y con respecto al asfalto modificado M3, tampoco es razonable que la administración haya aceptado demorar la construcción a la espera de una nueva tecnología que no se conseguía en el mercado en ese momento, señores jueces. No solo no es razonable, no es ni razonable ni creíble que la administración pueda aceptar esto. Pero además observamos que la administración aceptó ampliar los plazos con la excusa genérica y vaga de falta de insumos. No, falta de insumos. ¿De qué insumos? Es increíble que la administración haya aceptado esto. Vamos a ver, fíjense el cuadro que vamos a exhibir. Estamos exhibiendo. En el que identificamos las obras en las que se utilizó esta excusa, el tiempo que se les otorgó. Recordemos, y quiero ser honesto en esto, que muchas de estas solicitudes iban acompañadas por otras excusas. No eran únicas. Iban con otras. Nosotros hicimos el desglose para ver cada una de estas razones si tenían algún asidero o no. Fíjense, señores jueces. Falta de cemento, 3 meses. Falta de combustible, cemento asfáltico, 6 meses. Falta de insumo genérico, 6 meses. Falta de insumo genérico, 5 meses. Falta de insumo, 6 meses. Falta de insumo genérico, 5 meses. Falta de combustible, cemento y derivados, 8 meses. Falta de insumo, 12 meses. Falta de insumos, equipamiento, cemento, 15 meses. Falta de combustibles, MIP, 3 meses. Falta de insumos genéricos y combustibles y asfalto, MIP, Cámara de la Construcción, 24 meses. 15 meses, 9 meses, 7 meses, 6 meses. Bueno, falta de insumos genéricos y combustible. Todo. Yo ya después sabemos que, es más, cuando uno va avanzando, ya hasta los justificativos eran más básicos. Ya ni se preocupaban tanto en disimular, ¿no? Ya todo estaba anestesiado, ya ni se preocupaban en disimular. Hay que verlo progresivamente, por fechas. 15 meses, 24, 7, 6. Bueno, todo este tiempo que se le otorgó. Señores jueces, siempre hay problemas, pero no ni la extensión que se les otorgó en cada uno de estos casos. Esto es totalmente injustificado, no resiste el menor análisis. Además de no cumplir con las exigencias legales para que se hubiesen autorizado estas extensiones de plazo. Vamos al otro factor que se utiliza bastante, el factor climático, ¿no? Todos sabemos, señores jueces, las condiciones climáticas de la provincia de Santa Cruz, todos conocemos, son realmente adversas. Las bajas temperaturas durante todo el año, nevadas invernales, inclusive en el mes de marzo, como hemos visto en una licitación que se suspendió en el mes de marzo, las tempradas nevadas del mes de marzo, parecía que estaban en Europa. Precipitaciones, vientos constantes, bueno, todas estas cuestiones climáticas que conocemos. Y estas cuestiones y las condiciones climáticas de la provincia de Santa Cruz no pueden tomar por sorpresa a nadie, ni a las constructoras patagónicas, ni a la agencia vial de la provincia de Santa Cruz. No podemos decir que no conocen el clima de la provincia. Los funcionarios viven allí, son los que planifican las obras, los que confeccionan los pliegos con las condiciones generales y particulares. Estos funcionarios contemplan justamente las adversas condiciones climáticas, por eso tienen los plazos que tienen las obras. Esto no es algo novedoso. Y además, señores jueces, es claro que el periodo de veda invernal de 3 o 4 meses impide la ejecución de ciertos trabajos viales. Por eso se contempla claramente el plazo de veda y el periodo de veda invernal en los pliegos de bases y condiciones. Está contemplado en los pliegos de bases y condiciones. Se toma en consideración el tiempo que la obra se va a ver suspendida con motivo de la temporada invernal, con motivo de la veda.
Sacando esta situación excepcional, señores jueces, repito, que está contemplada en los pliegos, ya los planes de trabajo preveían que para los demás meses, pese el frío, el viento, las lluvias, las nevadas, lo que fuera, debían continuar normalmente con los trabajos. La única manera de que un evento climático pudiera alterar un contrato de obra pública, como es una solicitud de ampliación de plazos, es ante una situación de caso fortuito o de fuerza mayor. Y además, esta situación tenía que estar debidamente respaldada de manera documental. Y estamos en condiciones de afirmar que estas circunstancias en ninguna de las ampliaciones se cumplieron. No hubo ningún evento climático extraordinario en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015 que hubiera sido denunciado, señores jueces, y acreditado de manera fehaciente en alguno de los expedientes que hemos analizado, y que haya sido un motivo razonable para poder otorgar la ampliación que se solicitaba. En ningún caso, señores jueces, en ningún caso, salvo en una obra, la primera de todas, ¿se acuerdan? La repavimentación de la intersección de la ruta 5, ruta provincial 5, ruta 3, la obra DNB 4268 del 2004. En ningún caso, salvo en este, presentaron documentación respaldatoria emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que permitiera por lo menos a la administración, a nosotros también, pero en aquel momento analizar a los funcionarios responsables la solicitud de ampliación que estaban solicitando. Tampoco, señores jueces, realizaban las solicitudes inmediatamente de sucedido el supuesto hecho que se alegaba. Sobre esto voy a volver, sobre esto que estamos exhibiendo. Y esto es así porque, tal como lo venimos manifestando, los hechos impeditivos terminan siendo denunciados, en muchos casos, pocos días antes del vencimiento del plazo contractual. Se aducían condiciones climáticas que no sabemos cuándo se producían, no se denunciaban en el momento oportuno, se mencionaban cuando ya estaba por expirar el plazo de ejecución contractual, y no había ninguna documentación agregada a los expedientes que diera sustento a lo que estaban alegando. Y sobre esta circunstancia, recuerdo que específicamente una persona de la provincia de Santa Cruz, me refiero a la diputada nacional Zubik, se le preguntó al comienzo de las audiencias de debate, fue una de las primeras testigos que comparecieron a este juicio, si recordaba si en la provincia de Santa Cruz entre los años 2004 y 2015 había acontecido alguna cuestión climática de carácter excepcional, concretamente si había habido algún desastre en ese periodo que le hubiera llamado la atención, no sé, digo, terremoto, sismo, nevada, lluvias extraordinarias, y el testigo dijo que no, y le dijimos no, 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 no. Y esto nos lleva a concluir, señores jueces, que era solo un medio para encubrir el incumplimiento, la falta de capacidad, evitar la rescisión que hubiera impedido seguir adelante con la maniobra de direccionamiento de fondos hacia Lázaro Báez. De otra forma, no hubieran podido redeterminar precios, obtener nuevas adjudicaciones, y los contratos hubieran estado en situación de ser rescindidos. Seguramente se hubieran adjudicado menos obras y capaz que las cumplían. Dije que hubo un caso, ahí exhibimos una foja del informe meteorológico, de la primera licitación, la licitación número 4268. Este fue, señor juez, el único caso donde presentaba un informe del Servicio Meteorológico Nacional. La primera solicitud de ampliación de plazo que vimos fue producto de este factor climático. Y el tema era a raíz de intensas precipitaciones que se solicitaba, que habían sufrido en el último trimestre del 2003, para la obra 4268. El expediente de AGBP, donde está esta ampliación, es el número 455.212 del 2004. Acá se extendió el plazo por este motivo en 3 meses. Sin embargo, señores jueces, del análisis del informe que aportaron, se colige claramente que hubo 52 días de lluvia ese trimestre. Ese trimestre hubo 52 días de lluvia.
De esos 52 días, 32 fueron precipitaciones menores a 1 milímetro. Y los otros 18 días, las precipitaciones fueron de 0,0 milímetro. 0,0 milímetro. Por lo tanto, señores jueces, de esos 3 meses que solicitó la empresa, solamente podrían haber otorgado algunos días que fueron los que se registraron lluvias superiores al milímetro. Y más aún, en el contrato suscrito por la empresa, en la cláusula 7, dice, la contratista deberá tomar las previsiones necesarias para continuar los trabajos, cualquiera sean las condiciones que imperen en la zona y que no constituyan caso de fuerza mayor. Bueno, previstos en el artículo 39, está a disposición. Ahí está exhibido el contrato, el artículo del contrato, no lo voy a leer todo. Concretamente, la Ley de Obras Públicas Nacional que aplicaba en esta licitación, porque recuerden que en esta licitación todavía no se había sancionado la Ley de Obras Públicas provincial, fue poco tiempo después la sanción de esa ley. También se establece que para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se van a considerar casos fortuitos o fuerza mayor los acontecimientos de origen natural, extraordinario y de características tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. En resumidas cuentas, señores jueces, tanto los motivos invocados en este caso, como en todos los demás para justificar la ampliación de plazo por razones climáticas, nunca debieron haber sido considerados o aceptados por la Administración. No se ajustaban a supuesto de fuerza mayor que refería la ley provincial ni la ley nacional. Además, como acabo de mencionar, no acompañaron documental que acreditara la existencia de un evento extraordinario, ni tampoco se detalla qué ítems, como establecían, como debería haber sido, qué ítems afectaban el avance de la obra conforme al plan de trabajos previstos. Era una mera justificación. Vamos a ver, señores jueces, a continuación, cada una de las obras de sus expedientes tramitaron ampliaciones de plazo por causales climáticas, que van desde clima típico, clima atípico, pasando por intensas lluvias, nevadas, escarchas, bajas temperaturas, fuertes vientos, adelantamiento del invierno, inundaciones, baja visibilidad. Estas razones, ¿no? Ya hice la aclaración, pero vale la pena volver a hacer, una cuestión de buena fe, están presentadas muchas veces junto con otros motivos también, ¿no? Nosotros hicimos el desglose para ver en cada caso si hay justificación o no. Ahí tienen. Días de lluvia, 3 meses. Bajas temperaturas y fuertes vientos, 6 meses. Inclemencias climáticas atípicas, 6 meses. 6 meses. Tuvo 6 meses. Adelantamiento del invierno, 5 meses. Se adelantó a diciembre, no sé cuándo se adelantó el invierno. Inundaciones, nieve, corte de energía en pico truncado, 4 meses. Numerosos días de lluvia, 8 meses y 15 días. Escarcha, baja temperatura y fuertes vientos, ¿no? 8 meses. Fuertes vientos, escarcha, 13 meses, 12 meses, 12 meses, 5 meses, bueno. Condiciones climáticas extraordinarias, 27 meses. Crudo invierno, deshielo, 10 meses. Bueno. Yo simplemente, y lo hice hace un minuto, pero recuerdo el día viernes que me refería a una neutralización de plazos que estaba basado en las condiciones climáticas que imperaban, que impedían hacer un relevamiento, ¿no? Y que terminaron neutralizando los plazos por 6 meses de una obra. No se puede hacer relevamiento para terminar un proyecto. De 6 meses, las condiciones climáticas. 6 meses fueron de 22 meses y 1 año. 22 meses y 1 año. Perdón, dije 22 meses y 1 año. 22 meses, 1 año, más de 1 año y medio. 22 meses. 1 año y 10 meses, señores jueces. 1 año y 10 meses. Decían nevadas tempranas en el mes de marzo. Y no existía un solo elemento documental que acreditara esa circunstancia.
Creo que esto que vimos, ¿no?, expone la falta de razonabilidad con la que actuó la administración. En la licitación 732 es inconcebible. Sin mayores explicaciones, la administración autorizó una ampliación de más de un año por fuertes vientos, escarcha y lluvia. En la licitación 12.309 autorizó una impresión por 16 meses por bajas temperaturas y fuertes vientos atípicos. También había otras excusas, es cierto, pero todas carecen de razonabilidad como estamos exponiendo. Vamos a ir a otra, que es la situación financiera internacional. Esta causal de justificación para solicitar la ampliación de plazos de ejecución de las obras es, señores jueces, realmente insólita. Es realmente insólita. Desde el mes de diciembre de 2008 hasta el mes de marzo del 2010, alegaron siempre los mismos inconvenientes originados a partir de la situación financiera internacional. Ahí tenemos, todas las empresas del grupo presentaban exactamente los mismos fundamentos, son casi un calco, tienen pequeña diferencia de reacción, puede tener alguno que otro, son un calco. Siempre se alegaba lo mismo, ¿no? El mundo entero viene padeciendo la peor crisis financiera de las últimas décadas, incluso sin precedentes, según algunos analistas, lo que trajo aparejada la desaceleración de la economía local, con la consecuente retracción de las ventas, el encarecimiento de algunos casos, la desaparición inclusive del crédito para el sector privado, bueno, ¿no?, por alguna situación que no resulta atribuida al contratista. Frente a esta alegación absolutamente dogmática, y escuchen bien, señores jueces, en ningún caso acompañaron documental alguna que respalde la afectación concreta que tuvieron en su economía y sus finanzas. No hubo un solo documento que acreditara mínimamente o que diera cuenta qué tipo de afectación sufrieron en la economía y en las finanzas. No aportaron informes contables, no aportaron informes financieros que reflejen en qué circunstancia puntual afectó a la empresa para que avance las obras. Tampoco explicaron qué ítems de la obra estaban siendo afectados por esta situación. Tampoco explicaron desde qué momento. Y menos aún explicaron, señores jueces, cuáles fueron las medidas que tomaron para paliar esta circunstancia antes de acudir a una solicitud de extensión del contrato y del plazo contractual. Ni siquiera, señores jueces, marcaron una fecha puntual en la que se vio impactada la crisis internacional en las compañías que estaban ejecutando las obras. Se desconoce a partir de cuándo comenzó, si es que tuvo alguna repercusión dentro de la empresa, la crisis a la que estaban haciendo referencia. Y frente a esta alegación dogmática, no puede perderse de vista, señores jueces, y nos encargamos de marcarlo licitación por licitación, que Austral Construcciones, CAN, todas estas empresas cobraban en casi todas las obras anticipos financieros que iban desde el 20 o 30% o el 10% en alguna, en las que era el 10% eran obras millonarias, las obras más caras. 20 y 30%, como acabamos de ver, 30% anticipo financiero, siendo un beneficio que otras empresas del país no tenían. Se les otorgaba millones de pesos en préstamos para que financien las obras, adelantándole para que hagan la obra montos importantes de los contratos, y después hablan de situación financiera internacional que les costaba conseguir financiamiento. Es inconcebible cuando eran uno de los pocos privilegiados que cobraban puntualmente además sus certificados de obra. Otras empresas se les pagaba a los premios.
pero a todas las empresas del Grupo Austral se les pagaba de manera puntual, e inclusive antes los trabajos que supuestamente realizaban y que certificaban. Señores jueces, esta es una de las causales que muestra de manera descarnada casi cómo se intenta encubrir la falta de capacidad, los atrasos que registraba estas empresas en la ejecución de cada uno de los contratos. Todo es una apariencia, señores jueces. El proceso de licitación, el proceso de ejecución de cada una de estas obras. Y es que si esto no hubiera sido así, se tendrían que haber paralizado todas las obras del país. O afectaba la situación financiera internacional solamente a las obras de las empresas del Grupo Austral. ¿Qué pasaba con todas las demás obras de otras empresas que se estaban ejecutando en ese momento? Se hubiera detenido el país, señores jueces. Y a los demás se les pagaba los premios, además. Tenían problemas financieros por el ahogo que a veces eran sometidos por parte de la administración, lo que no ocurría acá. Vamos a ver el cuadro que vimos, ¿no? Vamos a exhibir un cuadro ahora, señores jueces, que exhibe el absurdo al que se llegó en muchos casos. Escuchen bien, fíjense. Atrasos de más de un año, incluso 2 años, fueron justificados por la administración. Fíjense, además, miren, en las horas que estamos viendo acá, situación financiera, 8 meses, en otras 4, en otras 3, en otras 12. Cómo afectaba de manera, iban viendo, en cada obra tenía una consecuencia hasta distinta. 15 meses. 15 meses, situación financiera internacional, 15 meses se le dio. Hay que googlear nada más lo que duró la crisis de Lehman Brothers. Ya dije, no sé qué tiene que ver acá, pero fue mucho menos. 15, 12, 27 meses, situación financiera, 27 meses, señor juez. 27 meses, 20 meses, 13 meses. Bueno, continuemos. Vamos a otra de las causales que mencionan, restricciones a las importaciones. Este motivo de ampliación está directamente relacionado a los insumos y a los combustibles que supuestamente se veían afectados por las restricciones a las importaciones que imponía el gobierno nacional. Para justificar esto, acompañaban, como lo hacían en otros casos, ¿no? Artículos con cortes de ruta, falta de provisión de insumos, ¿no? Acompañaban artículos periodísticos, fotocopias, recortes periodísticos que ilustraban distintos reclamos sindicales que se producían en la región con corte de ruta y el supuesto impedimento de distribución de estos insumos. En este caso, utilizaron los mismos argumentos que para la falta de insumos, y por supuesto esta circunstancia novedosa no estaba contemplada en los pliegos para poder justificar la ampliación de esta obra. Fíjense, los pliegos particulares de condiciones y los términos de referencia expresamente obligaron a la empresa a asumir la responsabilidad del traslado de los materiales. No lo voy a repetir, ya lo dijimos. De hecho, solamente una parte, los eventuales cambios que se produzcan no darán derecho a reclamo alguno al contratista respecto de esto que estoy mencionando. Entonces, las empresas de Lázaro Báez invocaron problemas genéricos, sin hacer saber concretamente cómo incidían las restricciones a las importaciones que estaban invocando en el avance de obras, sin siquiera proponer una alternativa al comitente. Nuevamente, señores jueces, aparece una marca que acompaña a esta causa, que es la falta de razonabilidad por parte de la administración, la connivencia del Estado con estas empresas, al tolerar estos vagos pedidos sin indagar sobre algunos de los tópicos que se estaban mencionando. Claramente, debieron ser interpretados como una excusa para provocar una ampliación de plazos que los rescatara de la situación de incumplimiento clara en la que estaban inmersos en esos momentos.
Vamos a ver el cuadro que ilustra la cantidad de oportunidades en las que se valieron de esta excusa vil, pobre excusa a esta altura para extender los contratos sin 10. Ahí podemos identificar, ¿no? Fíjense, los expedientes, la fecha de solicitud, de aprobación, los responsables, el plazo de ampliación, las explicaciones dogmáticas que brindaron. Problema de importación, falta de insumos por problemas de importación, problemas para importar bichofita, problemas para importar bichofita. Las horas se modificaron, incluyendo la bichofita por una sugerencia de... Bueno, no sabemos, vimos recién si fue la empresa, ya tenía todo preparado la empresa cuando la administración le sugiere. Problemas para importar bichofita, restricciones, 21 meses, 20 meses, ¿no? Problemas para importar bichofita, 18 meses, y otra 11 meses más. Bueno, 10, 19, 20, bueno, están exhibidos 18, 6, 20, 24 meses. Problema de importación de insumos genérico. Cortes de ruta, voy a pasar a otro, así vamos avanzando. Cortes de ruta por conflictos sociales y gremiales. La contratista aducía también vagamente que por innumerables conflictos de distinta índole, empleados de distintos gremios cortaban rutas, esto afectaba la provisión de insumos para las obras que tenían desperdigadas por todo el territorio de la provincia. Bueno, en estos casos, señores jueces, tampoco se advierte que hayan acompañado constancias que demuestren la relación de esas circunstancias con la ejecución de la obra. Como ya dijimos, esta falta absoluta de fundamentación obligaba, sin más, a rechazar la solicitud, a aplicar multas, a aplicar sanciones, a rescindir los contratos, pero no lo hicieron y tuvieron como válidos estos vagos argumentos. Y como vamos a ver en el cuadro que vemos a continuación, vamos a exhibir las ampliaciones que no fueron solamente por los días de los supuestos cortes de ruta, sino que fueron por varios meses y hasta años, como si hubiera estado no sé, en situación de guerra la provincia y no se podía andar por ningún lado. Muchas veces, señores jueces, he visto expedientes que se alega problemas sociales 3 años después que ocurrieron para justificar, hay que ver uno por uno. Conflictos gremiales 6 meses, conflictos gremiales 6 meses, 5 meses, 12 meses, 24 meses, 15 meses, bueno, 24, 7, 10, 19, 39 meses. Ruta Nacional número 3. Una ruta que hemos visto mucho en el juicio. Se analizó mucho esta ruta. 39 meses, 18 meses, 7 meses, 12 meses. Sigamos, inconvenientes con la ejecución de proyectos. Otra de las excusas presentadas para solicitar ampliaciones de plazo. Cabe mencionar que una alteración en los términos contractuales de obra fundada en una detección posterior de errores, como en estos casos, o deficiencias en los planos y pliegos, atentaba directamente contra la normativa vigente. Y acá quiero ser textual, señores jueces. Vean el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas Provincial. Disponía que se debía, fíjense, la empresa adjudicataria, la empresa contratista, debía obligatorio, verificar que los pliegos y los planos de la licitación fueran correctos. Y para el caso de detectar algún error, debía comunicarlo a la administración, y escuchen bien, y lean, antes de iniciarse la obra, y que si no se lo hacía en ese tiempo, luego no podía reconocérsele reclamo alguno por los cambios en los trabajos. Esto lo establece la ley que decidieron aplicar. Vamos a ver, señores jueces, un cuadro en el cual se
claramente esta nueva arbitrariedad. La contratista, por factores que debió haber chequeado al momento de la convocatoria y antes de iniciar los trabajos, aducía situaciones de responsabilidad por parte de la AGBP o de organismos externos y solicitaban insólitas ampliaciones de hasta 22 meses. Modificación de proyecto por problemas pluviales, 3 meses. Demora en la aprobación de proyectos técnicos, 8 meses. 12. Problema de proyecto por corrimiento de vías férreas, 13. 22 meses. Problemas con el oleoducto de Repsol y YPF. No verificaban nada. Llamaban a licitación, no verificaban nada. Nada. Modificaciones por gasoducto, bueno, vemos. 5, 6. Problema de estudio y proyecto con municipio de Río Gallegos, 12 meses. Modificación de proyecto por parte de la Municipalidad de Río Gallegos, 10 meses. Problemas con cañerías y viviendas precarias, 12. Bueno, vamos a otro tema, señores jueces. Los problemas con las expropiaciones y o liberaciones de traza. Respecto a estos motivos alegados para justificar las demoras en las obras, solían ser siempre lo mismo. Problemas genéricos con propietarios de estancias o falta de liberación de las trazas. En las solicitudes, los encargados de probar la situación no acompañaron documentación alguna que permitiera, podemos verlo, permitiera acreditar fehacientemente las circunstancias que se denunciaban en las notas de pedido de los representantes técnicos. Están agregadas las notas de pedido de liberación de trazas de los representantes técnicos. Pero no explicaban cuándo había comenzado a producirse los problemas para la ejecución de las obras, por la expropiación o la liberación de la traza, mucho menos indicaban sobre qué ítems o exactamente qué es lo que se repercutía, si era sobre un tramo, sobre la totalidad. Yo quiero, o queremos hacer sobre esto, señor juez, algunas reflexiones. La liberación de la traza no es algo novedoso, no es novedoso que para hacer un camino es necesario liberar la traza. Digamos, procede a la expropiación de los terrenos y los inmuebles que se encuentran en el lugar por donde se va a extender la obra. Es algo que, digamos, es lo lógico. Vamos a hacer una ruta, ver de quiénes son los propietarios del lugar por donde va a extenderse la ruta. Es algo que se conoce desde el vamos, señores jueces, desde la génesis misma del proyecto. No es que se convoca una licitación y después convocamos y después llegamos ahí y resulta que pasa por una casa que es de otro. Y hay que liberar. Vemos con qué nos encontramos. No es un dato menor que en estos casos, señores jueces, en los que se destinan inversiones millonarias, desde el más elemental sentido común, estos casos tienen que estar signados por la previsión. Estas licitaciones tienen que ser signadas por la previsión. Por eso toman tantos días en algunos lugares, salvo en Santa Cruz, preparar una licitación, estudiar los pliegos, la obra, los planos, desde un lugar interdisciplinario con abogados, etcétera, ingenieros y las especialidades que sean necesarias. Y la liberación de una traza no escapa a esto, señores jueces, es una obviedad, no requiere explicación. Es una de las primeras circunstancias que hay que evaluar, de quiénes son los terrenos sobre los que habrá de asentarse la obra, sobre los que se va a hacer la obra, donde va a estar la ruta. Porque si no se libera la traza, ¿cómo se va a construir la obra? Si no se libera el lugar por donde va a pasar la ruta, es medio difícil que se construya algo. Y es tan obvio esto que la Ley Orgánica de la Dirección Nacional de Vialidad, en el artículo 25 del decreto Ley 505/58, y también la Ley Orgánica de la Agencia General de Vialidad Provincial, artículo 33, Ley 1673, para facilitar las expropiaciones, declara que los terrenos inmuebles que sean necesarios para la construcción de los caminos son de utilidad pública
Ya tienen la declaración de utilidad pública, no hace falta pasar por el Congreso ni por ningún otro lugar. Ya está declarada la utilidad pública sobre los inmuebles y los terrenos y los lugares por donde va a transitar la obra, donde se va a construir la ruta. Por ello es que los procedimientos, señores jueces, para poder expropiar son sencillos y expeditos y están orientados únicamente a la correcta cotización del inmueble que está sujeto a expropiación. Eso es lo único que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Se orienta el procedimiento de expropiación a la correcta cotización de los inmuebles. Pero ¿qué es lo que ocurría aquí? Las expropiaciones no se realizaban, los juicios no se procuraban por años, situación que claramente contrastaba con la urgencia de la administración en licitar las obras, con plazos exiguos, haciendo uso de procedimientos extraordinarios que no estaban ni siquiera ni por asomo justificados. Ya hablamos de eso. Señores jueces, esto exhibe, además de la desidia, ¿no? Además de la desidia de la administración, el desapego a la función, hacer lo que tenían que hacer, lo que correspondía, el poco cuidado de los recursos del Estado, la desaprensión con las necesidades de la sociedad. Además de todo esto, señores jueces, lo que aparece con potencia es la intencionalidad real detrás de todas las licitaciones. ¿Y saben cuál es la intencionalidad real? Era licitarlas con prontitud, favorecer a las empresas que estaban bajo el dominio de Lázaro Báez. Ya sabemos quién era, ¿no? El amigo, el socio comercial de los mandatarios nacionales, para que de manera inmediata extraer ingentes fondos en movilización de obra, adelanto financiero, todo con apariencia de legalidad. Y luego, sin haber cumplido lo pactuado, extender sin medida las obras, ¿no? Para poder encubrir esa falta de capacidad, de idoneidad, falta de medios de la empresa contratista para hacer las obras en tiempo y forma conforme se había comprometido contractualmente. Mientras, además, iban acrecentando de una manera ya descarada la expoliación de los fondos públicos. En algunos casos, señores jueces, por ejemplo, en las rutas peritadas, hemos hablado que 5 años después de haber sido adjudicada, 5 años, todavía no se había liberado la traza, cuando se tiene que hacer de manera inmediata. Se adjudica la obra y tiene que empezar por ahí, con la liberación de la traza, la administración, de manera inmediata. 5 años después de que la obra fue adjudicada, cuando ya tenía que haber sido terminada con más de 2 años, la traza no estaba liberada. Es un despropósito que escapa a toda lógica, considerando que el plazo de obra es de 3 años. En estos casos, por lo tanto, señores jueces, fue la actuación de la propia administración parasitada por la corrupción, como venimos viendo en connivencia con Lázaro Báez, que actuando a las apuradas en las licitaciones amañadas y arregladas, desde el vamos, direccionadas de manera escandalosa, omitió dolosamente cumplir con este requisito, con hacer lo que tenían que hacer, liberar la traza. 5 años después, todavía estaban en veremos. Y esto sucedió en la licitación número 16.957 del 2008, que se autorizó, escuchen bien, una ampliación de plazo de 39 meses. Y acá ya se habían pagado 15 millones y medio de dólares en anticipos financieros. Ya dijimos, señores jueces, lo dijo también el testigo Javier Iguacel cuando compareció acá respecto de las expropiaciones, quien aseguró que la DNB tiene facultad que no tiene ninguna entidad del Estado. Expropiar sin pasar por el Congreso. Lo establece el artículo 25 del decreto 505/58 que exhibimos recién. Declárase de utilidad pública y o sujeto a apropiación todos los terrenos, servidumbres, materiales requeridos para la apertura, trazado y construcción de los caminos previstos en la presente ley, sus obras anexas, complementarias y futuros ensanches y ampliaciones. Y después de esto sigue, cómo tiene que realizarse la expropiación. Señores jueces, nuevamente lograron ampliar los plazos de obras en una gran cantidad de meses y hasta años para simular la incapacidad, la desidia, la connivencia, la corrupción que hay detrás de cada una de estas licitaciones. Encubrir el fraude a la administración pública. Fíjense, acá vamos a exhibir un cuadro
¿no? 10 meses, 13 meses, 9 meses, 24 meses, 27 meses. Falta de elección, 30 meses. Una vergüenza, señores jueces. Una vergüenza, y es muy triste. Señores jueces, con solo observar la cantidad de meses, la cantidad de años que se otorgaron, ampliaciones de plazos injustificadas, se vislumbra la falta de razonabilidad de los pedidos, como así también la falta de capacidad de la empresa. Para simular esta situación, y por ende la maniobra, el plan concebido, fue necesario encontrar razones aparentes en cada uno de los casos para que las empresas de Lázaro Báez no fueran sancionadas, multadas o sus contratos resididos ante los injustificados incumplimientos y atrasos que registraba en cada una de las obras que le habían adjudicado. Cualquier administración sana y transparente, señores jueces, y abocada a cuidar los magros recursos con los que cuenta el Estado, hubiese impedido este abuso de poder, esta arbitrariedad que estamos exhibiendo. Pero como los órganos en Santa Cruz, en la vialidad, el Ministerio de Planificación, estaban parasitados por orden de los entonces presidentes de la Nación, en 12 años, señores jueces, no pasó nada. Todos hicieron la vista gorda, miraron para otro lado. Todas las pruebas, señores jueces, conducen a una misma conclusión. Y esto fue así porque la orden venía de las máximas autoridades, de los máximos responsables de políticos que había en el país. Ni siquiera, señores jueces, hemos detectado casos, lo dije al principio, hemos detectado casos que no se tomaban el trabajo ni siquiera de justificar los motivos de la ampliación. En un caso, directamente, no se justificó de ninguna manera la solicitud de ampliación del plazo de una obra en un 50% más de lo previsto, cuando ahora ya tiene un atraso de más del 30%. ¿Y saben quién solicitó semejante disparate? Raúl Gilberto Pavesi. Pero no como presidente de la GBP, como representante técnico de Goti, la empresa cooptada por Lázaro Báez, que ni siquiera intentó justificar los motivos que produjeron el atraso de la obra de repavimentación y pavimentación e intersección de la Ruta Nacional número 3 con la Ruta Provincial número 5. Frente a semejante atraso y a la falta de justificación absoluta, la AGP, en vez de rescindir el contrato de la obra de manera directa, como lo establece el artículo 23 del pliego de bases y condiciones de esa obra, resolvió de manera inexplicable aprobar el nuevo plan de trabajos y ampliar el plazo, que era de 6 meses a 9 meses, 50% más. 50% de ampliación de plazo sin motivo alguno. En suma, señores jueces, estas aparentes justificaciones no hicieron más que permitir que la empresa, en connivencia con los funcionarios corruptos, como venimos viendo, siguieran defraudando al Estado Nacional. Y voy a ir a otro tema. Me refiero a las redeterminaciones de precios.